y en un momento especialmente importante para las personas de izquierda de Albacete y del conjunto del país. Padecemos una profunda crisis económica que se ha cobrado muchos empleos, hace inaccesible el crédito para familias y empresas, está provocando impagos, cierres patronales, cierres de empresas, ERES, desahucios de vivienda por no poder hacer frente a las hipotecas y otros males. Tenemos también a la generación de jóvenes mejor preparados, con más desempleo y quizás también con más desesperanza. En Albacete, las personas desempleadas suman más de 17.000, casi el 20% de desempleo, y para los menores de 30 años, cerca del 40%. Frente a la crisis y sus consecuencias, tenemos la sinrazón de las políticas neoliberales, que proponen ajustes del déficit público a costa de recortar el gasto, los derechos sociales, repartir las pérdidas de la crisis entre las clases trabajadoras y poner en peligro el exiguo estado del bienestar que nos ha costado tanto construir en las últimas décadas en España, como bien decía Charo. Son muchas las voces críticas que desde diferentes ámbitos nos negamos a aceptar que no hay otra alternativa. Por cierto, esta frase ya la acuñó Margaret Thatcher allá por los años 80, cuando empezaba el neoliberalismo. En el ámbito universitario y en otros muchos, también en el político, ha surgido un movimiento que cuestiona este pensamiento único, este análisis unidimensional, exento de toda complejidad y contradicción, que pretenden hacernos creer en lo inevitable, por ejemplo, de alargar la edad de jubilación, porque se nos dice el sistema sería insostenible en unos pocos años. Nos hacen creer en la necesidad de la reforma laboral, parece ser que ahora los recortes de derechos son el camino necesario para crear empleo. Nos dicen que el recorte de gasto social es inevitable para enjugar la deuda pública y las ayudas multimillonarias al sistema financiero, porque hay que evitar su colapso. Otro hilo argumental del mismo estilo es el pronuclear, que hasta hace poco nos hacían ver este tipo de energía como limpia, barata y segura. En las últimas semanas, desde luego, ha perdido peso este argumento, pues tanto el terremoto de Japón como la explosión posterior de Fukushima han demostrado lo imprevisible e incalculable de jugar con material radiactivo de alta potencia y vida limitada, frente al que la vida humana no es más que un parpadeo y la salud del planeta un valor muy frágil. Ahora aún llegan más cosas. Pretenden hacernos ver como inevitable el copago sanitario, porque se supone que el gasto público en salud es elevadísimo. No es cierto. O también la necesidad de recortar los salarios mientras no crezca la competitividad o la productividad de los trabajadores. Todas estas reformas se nos han vendido como inaplazables e inevitables, y parece ser que Zapatero las ha llevado con sufrimiento y contra sus deseos, como un obediente y asustado alumno de la escuela de los mercados sometido a las agencias de calificación de deuda. Sin embargo, hay quienes nos negamos a la pasividad y la obediencia ciega. No queremos ser ciudadanos de talla única, consumidores del triunfo fácil y la receta basura, sumisos ante la avaricia de los dirigentes que buscan su propio beneficio. Preferimos ser los raros, que decía Charo hace un tiempo, los divulgadores del pensamiento crítico y complejo, los insumisos ante la hecatombe financiera, los ilustrados que defendemos el libre albedrío del ser humano y la necesidad de reinventar la política para el bien común, los utópicos que buscamos alternativas deseables, los esforzados en hacer llegar otras propuestas, como la necesidad de políticas fiscales progresivas, un reparto diferente de la riqueza y nuevas formas de vida más austeras y sencillas. Pero no tenemos vocación minoritaria. Podemos estar orgullosos de ser radicales en los análisis y en las alternativas, por ejemplo, para afrontar la crisis energética, el cambio climático o la injusticia de las guerras. Pero tenemos otro pie, o bien el otro ojo, en la realidad cercana. Nos importa la vida de la gente, nos importa mejorar nuestra ciudad para los vecinos y vecinas de aquí y de ahora. Y por eso, desde Izquierda Unida, hacemos propuestas y hemos hecho gestiones y algunos cambios que paso a recordaros brevemente. Por ejemplo, las medidas anticrisis que se negociaron y se pusieron en marcha en el Ayuntamiento de Albacete, que han incluido medidas contra la austeridad en gastos no esenciales, ayudas económicas para familias sin ingresos y rebajas en algunos servicios municipales.
También la reivindicación desde distintas instancias, en primer lugar desde el Parlamento, con Gaspar a la cabeza, de una adecuada y justa financiación de los ayuntamientos, para poder hacer frente a los gastos corrientes de las competencias que les son propias y de otros muchos servicios que asumen, aunque no sean competentes en ello. El mantenimiento del empleo y los servicios públicos de calidad también han sido una apuesta que hemos defendido y defenderemos, frente a los recortes que se han producido en otras administraciones o frente a las amenazas de privatización en muchos de ellos. Estamos apostando y reivindicando, por ejemplo, un plan de empleo regional con implicación de los ayuntamientos para poder fomentar el empleo y dar, digamos, estabilidad y seguridad a muchos de los trabajadores en paro. Apostamos por la equidad y la redistribución de la riqueza, y esto se ha plasmado, por ejemplo, en las reformas, en las tasas e impuestos municipales con criterios de progresividad y sostenibilidad ambiental que también se aprobaron y se modificaron en el Ayuntamiento de Albacete.